Mi novia se fue con mi primo porque pensaba que era mejor que yo. Cuando descubrió que todo lo tenía gracias a mí intentó volver, pero ya era demasiado tarde. Mi nombre es Daniel, tengo 29 años, y siempre me he considerado una persona de principios sólidos. Desde joven, aprendí que el mundo no regala nada, y que si quería tener algo, tendría que ganármelo con esfuerzo. Crecí en una familia trabajadora, y aunque nunca tuvimos lujos, siempre tuvimos lo necesario. Esa mentalidad me acompañó en cada paso de mi vida. No soy millonario, pero tengo una vida cómoda que construí a base de trabajo duro y determinación. Hace 3 años, conocí a Laura, una mujer que al principio parecía todo lo que siempre había buscado. Era hermosa, extrovertida y llena de sueños. Lo que más me atrajo de ella fue su ambición. Laura quería grandes cosas en la vida, viajes, una casa lujosa, autos costosos. Al principio, su energía me motivó a seguir creciendo. Creí que juntos podríamos construir esa vida que tanto deseaba. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar que sus ambiciones no siempre estaban alineadas con la realidad. Aunque yo ganaba bien, mis prioridades eran diferentes: estabilidad, felicidad y una relación basada en el respeto y el apoyo mutuo. Laura, por otro lado, parecía más enfocada en la apariencia. Siempre quería ir a los lugares más caros, comprarse ropa de marca y publicar en redes sociales la vida perfecta que llevábamos. Yo nunca dije nada porque pensé que era su forma de ser feliz. A pesar de que a veces sentía que daba más de lo que recibía, nunca cuestioné mi amor por ella. La veía como mi compañera de vida, alguien con quien construir un futuro. Todo parecía ir bien, o al menos eso creía, hasta que mi primo Marcos se mudó a nuestra ciudad. Marcos siempre fue el chico carismático de la familia. Tenía una manera de hablar que hacía que cualquiera creyera que tenía el mundo en sus manos. En realidad, su vida era un desastre. Desde que lo conocía, había pasado de un trabajo a otro, viviendo siempre al borde de la bancarrota. Cuando me llamó pidiéndome ayuda, me contó una historia sobre cómo estaba atravesando una mala racha, sin dinero ni lugar donde quedarse. Como familia, sentí que era mi deber ayudarlo. Le ofrecí pagar el alquiler de un departamento modesto durante unos meses mientras conseguía estabilizarse. No era una gran suma, y pensé que sería temporal. Marcos me agradeció y prometió que pronto encontraría un trabajo. Nunca imaginé que esa decisión desinteresada se convertiría en el inicio de mi pesadilla. Marcos y Laura se conocieron en una reunión familiar. Desde el primer momento, noté que algo no estaba bien. Laura, quien normalmente era reservada con mi familia, parecía especialmente interesada en él. Risas, bromas y una conexión que parecía surgir de la nada. Pensé que estaba exagerando, después de todo, era mi primo, y no había razón para desconfiar. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Laura comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Me decía que tenía reuniones con amigas o que necesitaba tiempo para despejarse. Al principio, no cuestioné nada. Estaba ocupado con el trabajo y confiaba en ella. Pero luego, pequeños detalles comenzaron a acumularse. Salidas que se alargaban hasta altas horas de la noche, mensajes que ocultaba cuando yo estaba cerca, y una creciente frialdad en nuestra relación. Una noche, mientras estábamos viendo una película, mencionó a Marcos casualmente. «Tu primo tiene una vida tan interesante», dijo, con una sonrisa que me hizo sentir incómodo. Traté de ignorarlo, pero la sensación de que algo estaba mal no desapareció. Unos días después, mi hermana menor, Valeria, llegó de visita desde el extranjero. Valeria siempre había sido muy observadora y no le pasaban desapercibidos los cambios en la gente. Al poco tiempo de estar en casa, me preguntó por qué Laura parecía tan distante. Le conté lo que estaba pasando, y aunque intenté restarle importancia, ella no parecía convencida. «Cuidado, Dani. Algo no me cuadra con ella», me advirtió. Valeria tenía razón. Pocos días después, mientras Laura estaba fuera, Valeria salió con unos amigos y se encontró con mi primo y Laura en un restaurante. Al principio, pensó que era una reunión casual, pero luego notó cómo se miraban, cómo se reían, y cómo la cercanía entre ellos era más que la de simples conocidos. Cuando escuchó a Marcos presumir con sus amigos sobre cómo estaba saliendo con mi novia, el coraje la invadió. Daniel tiene que saber esto, pensó, y vino directamente a casa para decírmelo. Cuando Valeria me contó todo,
sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. La traición no venía solo de Laura, sino también de alguien a quien consideraba mi hermano. Intenté mantener la calma, pero el dolor y la rabia eran insoportables. Decidí no confrontarlos de inmediato. Quería pruebas, quería saber hasta dónde había llegado su traición. La incomodidad creció con el tiempo. Laura y Marcos parecían cruzarse más de lo habitual, y cada vez que lo hacían, notaba esa chispa en sus ojos, una emoción que no había visto hacia mí en meses. Yo trataba de convencerme de que era solo mi imaginación, que estaba siendo paranoico. Sin embargo, mi intuición seguía gritándome que algo andaba mal. Las excusas de Laura para ausentarse comenzaron a acumularse. Voy con unas amigas, estoy en una reunión del trabajo, necesito un poco de espacio. Parecía que estaba construyendo un muro invisible entre nosotros, y yo era demasiado ingenuo para verlo en toda su magnitud. Una noche, mientras estaba en el sofá revisando algunos correos del trabajo, noté que Laura había dejado su teléfono sobre la mesa. No soy del tipo que espía a su pareja, pero la pantalla se iluminó con un mensaje de Marcos. La pasé increíble anoche, deberíamos hacerlo otra vez pronto, caraguiño. Mi corazón se detuvo. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo podían ser tan descarados? La rabia se acumuló en mi pecho, pero decidí no confrontarla en ese momento. Necesitaba más pruebas, algo que no pudiera negar. Durante las siguientes semanas, me convertí en un detective. Revisé los registros de su teléfono, vi mensajes que claramente no eran de solo amigos. Finalmente, los seguí un día cuando Laura me dijo que iba al gimnasio. Mi intuición no falló. Allí estaban, riéndose y tomados de la mano, entrando al departamento de Marcos. Todo encajaba. La distancia, las excusas, la forma en que me miraba como si fuera un simple accesorio en su vida. La traición era evidente, y no solo por parte de Laura, sino también de Marcos, alguien a quien consideraba familia. La traición dolía, pero más aún me dolía el desprecio con el que parecían tratarme. Marcos no solo me había traicionado, sino que se pavoneaba como si hubiera ganado una especie de trofeo. Lo siento, Dani, pero Laura merece algo mejor, alguien con más estilo, más carisma. Es obvio que yo soy ese alguien. Sus palabras me calaron hondo, pero también encendieron algo en mí, una necesidad de justicia. Laura, por su parte, no mostró ni un ápice de remordimiento. Esto es lo mejor para todos, Daniel. Tú y yo ya no éramos compatibles. Espero que entiendas. ¿Entender? ¿Cómo podía siquiera procesar esa frialdad? Aparentemente, Marcos había convencido a Laura de que él era su boleto a una vida de lujo. Lo que ninguno de los dos parecía recordar era que ese lujo estaba financiado por mí. Desde el pago de su departamento hasta algunos de los caprichos que Laura pensaba que Marcos estaba costeando, todo venía de mi bolsillo. Decidí que si querían vivir esa mentira, iba a asegurarme de que enfrentaran las consecuencias. Esa noche, me quedé despierto pensando en lo que debía hacer. La rabia me invadía, pero no quería perder la compostura. No se trataba de gritar o de hacer una escena, quería que ambos sintieran las consecuencias de sus decisiones. No podían caminar por encima de mí como si fuera un trampolín hacia sus ambiciones. Si ellos querían jugar su pequeño teatro de lujo y grandeza, entonces yo iba a cortarles los hilos que sostenían su farsa. Lo primero que hice fue contactar al arrendador del departamento de Marcos. Resulta que el contrato estaba a mi nombre, algo que había hecho cuando le di mi palabra de que lo ayudaría mientras salía de su mala racha. Le expliqué la situación al propietario, y al día siguiente, cancelé el contrato y solicité que se desalojara el lugar lo antes posible. Por supuesto, le advertí que no me contactara más por este asunto y que cualquier comunicación debía hacerse directamente con Marcos. Después, revisé todas las transacciones y pagos que había hecho en los últimos meses. Desde cenas lujosas hasta compras extravagantes, casi todo estaba financiado por mí. Lo que Laura no sabía es que muchas de las tarjetas de regalo y beneficios que ella pensaba que venían de Marcos eran cosas que yo había pagado por querer complacerla. Corté todos los accesos, cancelé los pagos recurrentes y anulé cualquier cuenta asociada a mi nombre. En pocas palabras, les quité su red de seguridad. Con eso en marcha, me preparé para la confrontación final. No planeaba quedarme callado ni permitir que siguieran disfrutando de una vida que habían construido a costa de mi confianza y mi generosidad. Al día siguiente,
Marcos me llamó, completamente descontrolado. Daniel. ¿Qué demonios hiciste? Me están desalojando. No puedo creer que me hagas esto. Yo mantuve la calma y le respondí, Marcos, pensé que eras el hombre perfecto para Laura. Estoy seguro de que encontrarás una solución brillante. Ya no cuentas conmigo, así que buena suerte. Laura tampoco tardó en aparecer. Cuando llegó a mi casa, la vi por última vez con su actitud de superioridad. Daniel, ¿qué está pasando? Marcos dice que le cancelaste todo. Eso es ridículo. Él no tiene cómo pagar nada, ¿sabes? Me quedé mirándola, incrédulo de que todavía pensara que tenía algún poder sobre mí. Laura, te fuiste con mi primo porque pensaste que él era la respuesta a tus sueños de grandeza. Ahora descubre qué tan bueno es realmente sin mi ayuda. Cerré la puerta en su cara antes de que pudiera decir otra palabra. Las semanas siguientes fueron un espectáculo digno de ver. Sin el departamento y sin acceso a las cuentas, Marcos y Laura rápidamente cayeron en desgracia. Ella, que siempre había soñado con lujos y opulencia, se encontró compartiendo un pequeño apartamento con él, apenas sobreviviendo con sus pocos ingresos. Lo peor para ellos fue cuando su círculo de amigos se enteró de todo. Nadie quería estar cerca de una pareja tan tóxica, y ambos se encontraron cada vez más aislados. Los meses pasaron, y con el tiempo empecé a ver cómo todo caía en su lugar. La vida que Laura y Marcos habían tratado de construir sobre mentiras y arrogancia finalmente se derrumbó. Aunque nunca busqué detalles de su situación, algunos amigos en común no pudieron evitar contarme lo que ocurría. Resulta que, sin mi apoyo económico, Marcos había perdido rápidamente cualquier apariencia de estabilidad. De pronto, el gran hombre que se pavoneaba con Laura ya no era más que una sombra patética, incapaz de mantener el estilo de vida que ella esperaba. Laura, por su parte, comenzó a darse cuenta de lo que realmente había perdido. Aunque al principio intentó aferrarse a la relación con Marcos, las constantes discusiones sobre dinero y la falta de apoyo la agotaron. La gota que colmó el vaso llegó cuando descubrió que él había estado coqueteando con otras mujeres mientras vivían juntos, probablemente buscando a alguien que pudiera financiar sus caprichos. En poco tiempo, Laura se encontró sola, sin dinero, sin hogar y, lo peor de todo, sin dignidad. Un día, mientras estaba en casa disfrutando de mi café, alguien tocó a la puerta. Cuando abrí, ahí estaba Laura. Su rostro estaba marcado por la desesperación, y sus ojos reflejaban el peso de las decisiones que había tomado. Daniel, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo, dijo con un hilo de voz. Quise cerrar la puerta en su cara, pero algo dentro de mí me dijo que escuchara lo que tenía que decir. Laura se lanzó en una serie de disculpas y súplicas. Me dijo que había sido una tonta, que nunca debió dejarme, que ahora veía lo valioso que era y lo mucho que lamentaba haberme traicionado. También mencionó que Marcos la había abandonado, dejándola con deudas y sin un lugar donde quedarse. Por favor, Daniel, sé que te fallé, pero todavía te quiero. Dame otra oportunidad. Puedo cambiar, podemos volver a lo que teníamos, suplicó mientras lágrimas rodaban por su rostro. La miré por un momento, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Recordé las noches de angustia, el dolor de la traición y la humillación pública que soporté. Pero también recordé el alivio de haber dejado atrás esa relación tóxica y el crecimiento personal que había experimentado desde entonces. Así que le respondí con firmeza, Laura, lo siento, pero ya no hay nada entre nosotros. Fuiste tú quien tomó esas decisiones, y ahora estás enfrentando las consecuencias. Yo merezco algo mejor, y tú también deberías buscar tu propio camino. Pero lejos de mí. Cerré la puerta mientras ella seguía llorando. Bloqueé su número y dejé que el pasado se quedara donde pertenecía. Con el tiempo, descubrí que Laura había terminado volviendo a vivir con sus padres, quienes tampoco estaban felices con su comportamiento. Marcos, por otro lado, desapareció del radar, dejando un rastro de deudas y promesas rotas. Por mi parte, me centré en construir una nueva vida llena de tranquilidad y felicidad. Poco a poco, conocí a alguien nuevo, alguien que me valoraba por lo que soy y con quien podía compartir una relación sana y llena de respeto. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que todo lo que pasó, por doloroso que fuera, me llevó a un lugar mucho mejor. El karma había hecho su trabajo,
Y yo finalmente podía vivir en paz, sabiendo que me había liberado de quienes nunca merecieron mi amor ni mi confianza.